Lunes de Mina es presentado por Tigo. En Tigo el centro sos vos, la loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima. Su inversión más inteligente y segura en la vida. Pharmacenter, cuidemos lo que importa. Banco Continental, responde. Repsol, lubricantes Repsol. Cambia por Repsol. Cambia tu auto por un 0 kilómetro. Sanicer, construyendo juntos. Impacto, todo para tu hogar en un solo lugar. Odontos, odontología prepaga. Promed, medicina prepaga. Con los auspicios de Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción. 20 años creciendo juntos con calidad y cantidad garantizada. Hipogloss, la protección en la que vos confías. Esta noche en Lunes de Mina. ANR rumbo al 2018. Faltan 2 meses para las internas de los partidos políticos, donde se elegirán candidatos para las generales del próximo año. Hoy, los precandidatos a diputados por Central nos exponen sus propuestas. Carlos Núñez Salinas, del Movimiento Honor Colorado. Jazmín Narváez, del Movimiento Colorado Añetete. Darío González, del Movimiento Tu Asunción. Y Enrique Pereira Talman, del Movimiento 11 de septiembre. A partir de este momento, con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. Hoy puede ser un gran día. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que como siempre, muy, pero muy bien. Bueno, yo como siempre vestida por Tinola Borbón. Esta es una chaqueta sin bordados, cosa insólita porque ella siempre quiere bordarme toda. Pero acá está. Yo digo, Tinola, lo que pasa es que me haces todo bordado y después no puedo usar. Tengo solamente que usar para grandes eventos. Sin embargo, una chaqueta como esta uso siempre. Muchísimas gracias, Tino. Ya saben que si quieren consultar con Tinola pueden hacerlo al 021 52 50 60. También encuentran a Tinola Borbón SA en el Facebook. Bueno, y como siempre, peinada y maquillada por las chicas de Joseph. Yo voy a Joseph de Fernando de la Mora, ahí Marica López, cerca de Libertad. De todas maneras, la Casa Central queda ahí en la avenida Fernando de la Mora, al costado de la terminal de ómnibus, ya saben, un verdadero imperio de la belleza, ¿eh? Joseph. Bueno, ahora sí, saludo a mis invitados de hoy. Estamos con parte de los candidatos, precandidatos a diputados para Central por la ANR. Digo parte porque obviamente son... ¿cuántos son en total, Jenny? Movimientos y 24 candidatos. Porque 3 movimientos presentaron más de una lista. 24 candidatos. 24 candidatos. Honor Colorado presenta 6 listas, Colorado Añetete 5, Progresismo Colorado 2. En total son 24 candidatos, 16 movimientos. Estos datos me los facilitó el señor Rolón del Tribunal Electoral de la ANR. ¡Qué bárbaro! Bueno, no sé, haré efectivamente máximo 2 tandas porque si no se nos acaba el programa. Así que es todo un privilegio que hoy estén acá efectivamente porque... va a ser difícil invitarlos a todos, quiero que sepan, pero trato de invitar por lo menos a uno por movimiento, ¿sí? Con nosotros se encuentra el diputado Carlos Núñez Salinas, también actual precandidato por Central nuevamente, por el Movimiento Honor Colorado. ¿Qué tal, Carlos? Gracias por venir. Muy buenas noches, Mina. Antes que nada, agradecerte por la invitación y contento estar al lado de una mujer guerrera del periodismo, una persona con mucha carrera y tradición, y en tu persona saludarle a todas las madres, las mujeres del Departamento Central de Paraguay y a todos los amigos y compañeros que nos acompañan. Gracias. Darío González, precandidato por Central también del Movimiento Tu Asunción. Así mismo, Mina, muy buenas noches, gracias por la invitación. El locutar, es así, muy buenas noches. Placer, el gusto de compartir contigo esta mesa de diálogo para hacer conocer todo lo que tenemos de propuesta con la lista número 4, a los compañeros también panelistas, como así también a todos los televidentes, a la gente que te siguen en el Twitter también, bueno, a toda esa gente realmente un aprecio muy especial y bueno, un saludo afectuoso. Gracias. Enrique Pereira Talman, precandidato por Central también por el Movimiento 11 de septiembre, el movimiento de Julio Velázquez, el senador. Muy buenas noches, Mina, un placer compartir, gracias por la invitación. Yo vengo para mostrar, contar
por qué estamos acá. Así Gracias. es. Mina. Jazmín Narváez, precandidata por Central, por el Movimiento Colorado NTT, que acá está su espacio, espero que llegue en algún momento, está retrasada. Señora Jenny Domínguez, ¿cómo está usted? Buenas noches, Mina, el placer de saludarte y también a nuestros invitados. Les recomiendo que entren a nuestras redes sociales, participen del programa. Esta noche ustedes pueden votar por el sondeo que tenemos esta noche. Nosotros preguntamos a través de nuestra cuenta en Twitter, en @minaftv, a cuál de estos precandidatos a Diputación por Central votarías en las internas de la ANR el próximo 17 de diciembre. Carlos Núñez Salinas hasta ahora tiene 27% de los votos, Jazmín Narváez el 41%, Darío González el 25% y Enrique Pereira Talman el 7%. Pueden seguir participando hasta las 11 de la noche. También quiero agradecer para continuar a la gente de Joseph y a la gente de Segolén Baitinola por vestirme cada lunes, a la gente de Joseph por maquillarme y peinarme. Muchísimas gracias. Ahora sí, para dar inicio a nuestra mesa, aquí tenemos, como les decía, son 16 los movimientos que presentaron candidatos, 24 son los candidatos que pugnarán el 17 de diciembre por ser candidatos de la ANR a la Diputación por Central. Aquí tenemos a 4 movimientos, 4 candidatos. Darío González, Movimiento Tu Asunción. Es padre de 4 hijos, tiene 48 años, está afiliado a la ANR desde el año 1984. Es un reconocido animador de fiestas, locutor de radio y conductor de televisión. En el ámbito de la docencia, se desempeñó como instructor de dicción y oratoria en el SNPP. Lleva trabajando en radio hace más de 30 años. En televisión trabajó en Canal 13 y Canal 4, donde condujo Calor Tropical, un programa de música tropical. Fue candidato a intendente por el municipio de Fernando de la Mora en el año 2010. Se desempeñó como director de prensa de la Municipalidad de Fernando de la Mora del 2010 al 2015 y fue creador del periódico municipal La Voz del Fernandino. Actualmente trabaja en Popular FM y es presentador de los sorteos de la Quiniela Nacional. Carlos Núñez Salinas, Movimiento Honor Colorado. Tiene 32 años, está casado con Nelly Victoria Esperanza. Tienen 2 hijos, Nair y Alan. Está afiliado a la ANR desde el año 2002. Es empresario, piloto de aviación. Incursionó en la política en el año 2012 a invitación del entonces precandidato a senador Arnoldo Vince. En las generales de 2013 lo eligen diputado por la ANR con solo 26 años, convirtiéndose así en el diputado nacional más joven del Congreso. Jazmín Narváez, Movimiento Colorado Añetete. Tiene 32 años, está casada con Rodolfo Gabaglio. Se afilió a la ANR simbólicamente cuando tenía 12 años, afiliación que la ratificó cuando cumplió la mayoría de edad. Es abogada egresada con honores de la Universidad Nacional de Asunción. Tiene estudios en la Escuela Judicial. Actualmente está cursando la carrera de notariado en la UNA. En 2010 fue elegida concejal municipal del distrito de San Antonio con tan solo 25 años. Fue candidata a diputada en las elecciones generales del año 2013 en nombre de la ANR. En 2015 la eligen miembro de la Junta de Gobierno por el Movimiento Colorado Añetete. Enrique Pereira Talman, Movimiento 11 de septiembre. Tiene 58 años, está casado con Fátima Ortiz Noguera. Es padre de 5 hijas. Afiliado a la ANR desde el año 1984. Es ingeniero civil en construcciones, egresado de la Universidad Nacional del Nordeste Argentina. Fue por 10 años presidente de la seccional 181 de la ciudad de Itá. Además, 2 veces concejal municipal, de 2001 a 2006 y de 2010 a 2013. En las elecciones generales del año 2013 fue electo diputado nacional por la ANR. Actualmente es miembro de la Junta de Gobierno por el Movimiento Colorado Añetete. Bueno, a ver, ¿a qué se debe que finalmente decidiste estar en política? Mira que tenemos varias personas del mundo mediático, periodístico, etcétera, de la farándula, que incursionan en política. Y en el movimiento de Tuma fue el especialista, que después migraron también hacia otros movimientos, digamos. A ver, ¿cómo fue lo tuyo? Bueno, lo mío ya empezó antes, Mina, ya lo veníamos viendo. Por ejemplo, fui candidato a intendente por el municipio de Fernando de la Mora en el 2010. Sí.
Trabajé dentro del municipio durante ese periodo de 5 años acompañando al intendente ganador como director de prensa. Bueno, empecé naturalmente con más asiduidad el trabajo, claro, vincularme a la política. Y a partir de ahí no paré, ¿verdad? Pero tu fuerte siempre, o sea, siempre ya no trabajabas más en radio ni TV. No, yo sigo trabajando en televisión, bueno, sigo entonces... haciendo mi trabajo de radio, incursioné en otros movimientos hasta que llegué a, con el movimiento de Tu Asunción, sí, en este caso del diputado nacional Oscar Tuma, que me presentaron el proyecto. Movimiento Tu Asunción, donde encontré realmente gente maravillosa, gente honesta, gente trabajadora, gente que busca el bien común de la sociedad, encabezado por supuesto por el diputado nacional, el doctor Oscar Tuma, que ni dudé siquiera en decirle que sí, ¿verdad? Por todos los proyectos, por el sistema de trabajo que tiene él, que tiene de puertas abiertas, comunicándose con la gente, conociendo los problemas, buscando las soluciones, teniendo los mayores y de mayor cantidad de proyectos que ha presentado, en un 80% que se volvieron leyes, en este caso para beneficio de la sociedad. Entonces ese es un trabajo que él viene realizando en estos 2 periodos y tiene un equipo realmente extraordinario de gente joven, gente trabajadora, profesionales, cada quien en sus ramos, que estamos apoyando con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, este trabajo de visitar a toda la gente en el departamento central. Bueno, a ver, el diputado más joven, ¿cómo te fue siendo el diputado más joven? ¿Cuál fue tú? Si vos tuvieras que hacer un autobalance, digamos, Carlos, Mira, ¿cuál es el balance? Antes que nada quiero, ya que mencionaste eso, que fui electo en el 2013, agradecer a toda la ciudadanía del departamento central por la oportunidad que me dieron de ocupar la banca y de representarles como diputado nacional, ¿verdad? Ha sido realmente una experiencia enriquecedora llegar al Congreso Nacional como un joven, encontrando un país con 60 años de retraso y viendo tantas crisis, tantas situaciones apremiantes y viendo todo lo que se estaba haciendo en los años anteriores, y encontrar una situación uno a veces no sabe por dónde comenzar. Pero uno encuentra la brújula de lo que es importante realmente cuando uno mantiene ese contacto con la gente, y la gente es la que marca realmente cuáles son las prioridades. Y hemos trabajado desde el Congreso Nacional principalmente en lo más importante y en lo que realmente va a hacer que este Paraguay milagroso de oportunidades salga adelante, que es la educación, Mina. Me he abocado como presidente de la Comisión Especial de Reforma Educativa, buscando realmente una transformación de la educación paraguaya y universitaria. Hemos tenido muchísima experiencia, acá con Enrique también, que es mi colega y ha pertenecido muchos años al Movimiento Honor Colorado. Hemos pasado momentos, situaciones bastante difíciles, defendiendo proyectos que son claves para el desarrollo del país, pero que en algún momento han tenido también diferencias con varios sectores económicos, varios sectores de la sociedad, pero que ha sido la plataforma para poder desarrollar hoy el Paraguay, ¿verdad? Entonces, tu proyecto, si vos tuvieras que decir en estos 5 años, me enorgullezco de tal cosa, o sea, ¿cuál fue, digamos, la actividad más importante que desarrollaste en el Congreso? Te puedo decir con total seguridad, Mina, que mi mayor satisfacción y hoy mi mayor inspiración sigue siendo trabajar por los niños y por los jóvenes en mi país a través del proyecto de reforma educativa. Ajá. Un proyecto que hoy tiene media sanción en la Cámara de Diputados después de 2 años de trabajo. Este es un material que yo te quiero presentar y te quiero entregar un poco, que es un proyecto que hemos hecho con 2 años de visitar todas las escuelas y colegios del Paraguay, de sentarnos a hablar con los docentes, con los padres de familia, con los jóvenes, con los niños, con la comunidad educativa, y realmente encontrar cuáles son los problemas de la educación paraguaya, problemas que no se solucionan con baches, problemas que no se solucionan con tapabaches ni proyectos ocasionales, sino que se defienden con profundos cambios necesarios. ¿Y tiene media sanción ya? Hoy tiene media sanción. ¿Y pasó ya a senadores? Hoy ya pasa al Senado, y le pido a los senadores que por favor tomen también el proceso necesario para poder apoyar este proyecto. Y este es el proyecto más importante que hemos hecho. También hemos trabajado mucho con los jóvenes universitarios que han pasado situaciones muy difíciles a causa de muchos desórdenes en la educación terciaria, ¿verdad? Vos sabés, Mina, que en los años anteriores se han abierto más universidades que kioscos, ¿verdad? En los últimos 10 años se habilitaron más de 50 universidades privadas, muchas de ellas sin tener las condiciones necesarias para poder dar realmente una educación de calidad a los jóvenes. Y los jóvenes se encontraron con muchas sorpresas ya en los últimos años cuando tratan hoy en día de validar sus títulos y no son válidos. Han entregado sacrificio, trabajo, y nos hemos abocado a recorrer esas universidades, a trabajar, a pedir la clausura de aquellas que no cumplen con las condiciones mínimas de educación,
como a la vez también apoyar a aquellas que tienen las condiciones para poder cumplir, interceder a través de las instituciones y lograr que se pongan en condiciones para que esos jóvenes puedan salir adelante. Ese fue el pilar. Presentamos más de 120 proyectos, pero yo creo que lo más importante es la educación. Bueno, llegó, aquí está Jazmín Narváez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Apenadísima, Mina, por llegar un poco tarde, pero realmente no quería perder esta maravillosa oportunidad. Para mí es un gran honor estar en tu programa. Hoy tuvimos una agenda súper sobrecargada. Claro, lo que pasa es que nosotros también invitamos un poco tarde, ¿verdad, Jenny? Creo que el domingo empezamos a invitar a la gente, porque íbamos a hacer otro programa. Y yo ya tenía programada, te cuento, 3 reuniones para hoy, ¿verdad? Sí, están a full. Una era en el domicilio del doctor Rubén Candia Amarilla, organizada por el presidente de la Junta Municipal de Lambaré, el concejal Blas Delgado. Estaba también don Santiago Maldonado, tronco del coloradismo, y qué sé yo, Mario Agustín, entre otros, ¿verdad? Después tuvimos una reunión en la residencia del líder de la seccional 2, el correligionario Orlando Arevalo. Sí, están como locos. Tuvimos que suspender, o sea, yo dejé de asistir a una reunión que convocó el actual diputado nacional, que fue mi eterno candidato y que hoy apoya mi candidatura, don Atilio Penayo Ortega, que tuvo una reunión también en la seccional 5, y un saludo para todos los correligionarios de la seccional 5. Bueno, así que está acá, o sea, no es que ¿verdad? No se fue a farrear, está acá, cumpliendo... Sí. También con un papel importante, que es justamente hacer conocer las propuestas. Enrique, ¿hace cuánto tiempo que estás en política? Muchísimos años. Yo me recibí, entré en política hasta el 89, hasta el golpe de Stroessner. Salí de la política hasta el 2000. Me dediqué a mi profesión. Tenemos una empresa familiar, se llama Constructora Pereira Talman. Estoy con mi hermano y somos socios. Con la política yo salí en este periodo, salí de la sociedad y como ingeniero hicimos grandes obras. El Shopping Kilómetro 5, hicimos Torre Norte del Palacio de Justicia. Hicimos empedrado, terraplena, asfaltado para el ministerio, sistema de agua corriente, o sea que conocemos plenamente y activamente la profesión dentro de la ingeniería. ¿Verdad? Bueno, un ratito porque quiero empezar ya con el tema. En realidad, 2 cosas quisiera saber. Primero, el proyecto nacional, ¿verdad? Y después quisiera entrar en central propiamente dicho. Acá hay 2 personas que representan a proyectos nacionales, digamos, que tienen candidato a presidente de la República, y 2 personas que son de movimientos, digamos, ni de Colorado NTT, ni de Honor Colorado, pero obviamente me imagino que en el caso de 11 de septiembre, tengo entendido que ya tomaron la decisión de apoyar a Mario Abdo, y en el caso de tu Asunción, la verdad que todavía no sé a cuál de los candidatos. Entonces, empecemos por los 2 que tienen el proyecto, pero igual quiero que ustedes opinen sobre lo siguiente. A ver, ¿cuáles son las 2 ofertas nacionales, digamos, que tiene el partido para estas elecciones? Santiago Peña, Marito Abdo, Santiago Peña. ¿En qué se diferencian? A ver, ¿por qué, Jazmín, estás con Marito y no con Santiago Peña? Y bueno, yo, Mina, como le había dicho a la gente de la producción, milito en el partido desde los 12 años. Ajá. ¿Tenés cuántos ahora? No me acuerdo. 32. 32. Vendrían a ser 20 años. Y a lo largo de esa carrera uno le va queriendo al partido y le va queriendo al Paraguay, ¿verdad? Yo creo que todos los vínculos, como el tuyo con el periodismo, por ejemplo, se fortalece en el tiempo. Y yo también creo que no tiene que nacer de una afección pasajera. Entonces yo creo que hay mucha gente que a lo mejor no considera eso un requisito indispensable, pero para mí quiere decir demasiado. Que uno, si se candidata por el Partido Colorado, primeramente tiene que ser colorado. Entonces yo creo que ahora Santiago está entrando al partido. Y yo cuando entré al partido, entré a ser pegatina en el 97, hace 20 años. Entonces, por ahí comienza.
Por otra parte, yo le veo a Marito como un líder por completo autónomo, un hombre institucionalista, y realmente nos permite a nosotros desarrollar nuestros liderazgos, nos escucha, nos incluye y nos hace parte importante de las decisiones. Yo creo que eso es algo que uno tiene que rescatar a la hora de seguirle a alguien, esa posibilidad de uno autodeterminarse, pero por otro lado también tener la capacidad de escucharle a las personas que le rodean para poder construir todos juntos un proyecto nacional. Entonces esas serían, entre muchas otras razones, la razón por la que yo le apoyo a Marito. Y en la interna pasada, que fue la de presidente de la Junta, vos estabas ¿con quién? Ya con Marito. Siempre. Ya estaba con Marito en esa interna. Sí. No, le pregunto porque hubo varios pases de gente que ahora está, antes no estaba. Yo, Mina, fui electa miembro de la Junta de Gobierno por el Movimiento Colorado Ñeteté, y cuando se termina en esa fase, por decirte, en la que se estaban moviendo piezas, todavía llegué a ser apoderada general del movimiento. Yo dejo el cargo de apoderada general del movimiento para emprender este enorme desafío en el que muchísima gente me dijo, no, pero vos no sos famosa, no se te conoce, no existís, no nada, pero tengo muchos amigos en las bases y fuimos construyendo proyectos, y el que siempre me alentó fue mi líder, ¿verdad? El senador Marito Abreu. Bueno, y qué bueno con una mujer también, porque la verdad que hay pocas. En tu caso, Carlos, a ver, ¿por qué Santiago y no Marito? Bueno, Mina, en primer lugar, darle la bienvenida acá a la amiga Jazmín, que es una gran amiga de hace años ya, ¿verdad? Sí, la lista 1, recorrimos muchísimo juntos. Trabajamos juntos muchísimo, yo la aprecio muchísimo. Yo me quedé en el fondo y él estaba... Una gran persona, una gran mujer, y espero que tenga mucho éxito también en esta campaña, ¿verdad? Gracias, Carlos. Mina, yo le acompaño a Santiago Peña porque el Paraguay necesita un nuevo rumbo que comenzó hace 4 años atrás con el presidente Horacio Cartes, un nuevo rumbo que trae un modelo enfocado en la gente, un modelo que elimina privilegios que mucho tiempo estuvo en manos de dirigentes políticos que priorizaron muchos intereses personales, y que hoy en día esos privilegios fueron cortados y se enfoca directamente a lo que es el desarrollo del país, se enfoca realmente a buscar mejores oportunidades para nuestros jóvenes, para nuestra gente, para la gente que más necesita en el Paraguay. Por eso estoy con Santiago Peña. Santiago Peña va a ser el presidente más joven del mundo, va a ser una persona que va a estar trabajando y profundizando el modelo de gestión que comenzó el presidente Horacio Cartes, trayendo progreso. ¿Va a ser el más joven del mundo si llega a ser presidente? Según nuestros cálculos, sí. ¿En serio? Así No. es. ¿No va a ser? ¿Quién va a ser? ¿Quién en el Oriente? Demasiado lejos ya. Ah, sabemos. bueno, ese sí, que es medio... No, sí. yo estoy con Santiago Peña porque Sí. creo en Santiago, tengo una relación excelente con él, también he conversado, hemos pasado horas de trabajo con todo nuestro equipo de trabajo conversando los proyectos, las ideas, ¿verdad? Y el Paraguay necesita ese modelo del nuevo mundo, ese modelo que realmente introduzca al Paraguay al progreso, al desarrollo, y eso está representando este gobierno, este modelo de gestión, ¿verdad? Que está dando resultados y está haciendo llegar a la gente lo que se merece. Entonces, por eso estoy con Santiago Peña. ¿Y por qué no con Marito? Marito es también un hombre de partido, una persona que yo creo que tiene también bastante militancia, ¿verdad? Pero vamos a encontrarnos después del 17 de diciembre para trabajar todos juntos. Ya sé, pero ¿qué no te gusta? Así como ella dijo que no le gusta porque, digamos, no tiene tanta militancia, que se va, los vínculos se van haciendo con el tiempo, que no tiene autonomía. ¿Qué no te gusta de Marito? Sinceramente, Mina, no es que no me guste, sino que no comulgamos con el modelo de gestión. El modelo de gestión de este gobierno elimina muchos privilegios a la dirigencia política. ¿Y Marito Mina. qué? Y Marito tiene ciertos compromisos que uno mismo puede ver en los propios discursos acerca de nuevamente volver a entrar a esos viejos vicios del partido que no construyen nada y que lo único que nos trae pobreza y retraso. Bueno, a ver, y en el caso de tu asunción, Tuma, los tumistas, Sí. ¿qué van a hacer? ¿Cuándo van a tomar una decisión? A ver. Nosotros en noviembre vamos a hacer una plenaria como para decidir de qué lado nos vamos. Si nos vamos con Marito o si nos vamos por el lado de Santi Peña. Ajá. Mientras tanto, naturalmente,
Ojalá que haya mucha cordura y raciocinio porque formamos parte de esta estructura del Partido Colorado. Pero ¿y de qué depende? A ver, que tomen por uno o por otro. Y bueno, y hay que ver porque es una consulta que tenemos que trasladar no solamente al equipo de Tu Asunción, sino al equipo a nivel nacional, porque vos sabrás que Tu Asunción tiene representantes se a llama nivel Tu Asunción, nacional. pero en realidad claro, en realidad el movimiento nacional. tiene representantes a nivel nacional. Sí, pero ¿de qué depende? ¿Cuáles son los elementos que todavía les hacen dudar, por eso esperan a noviembre, digamos? ¿O en realidad es por diferencia política o es por conveniencia? En el sentido de, a ver, famoso, ¿quién da más? No. Yo creo que más bien va a ser por la política, no el tema de quién da más. Porque acá lo que buscamos es el bien común de la gente. No, digo porque de repente uno no tiene tantas diferencias políticas. No estoy diciendo que solamente sean oportunistas, sino que digo, de repente uno no tiene tanta diferencia política, entonces ve, a ver, negocio con uno, negocio Vamos a ver con el otro. modelo que más conviene al paraguayo. Pero a esta altura pues, ustedes ya conocen el modelo de sobra de uno sí, y pero otro. tenemos un equipo que tenemos en el cual consultar y cuál es la compartir. tendencia hoy? Si vos hoy, resulta que ahora ya es la asamblea y yo te digo, bueno, a ver tu posición, estoy tomando lista. No puedo tomar una posición porque tenemos un líder que lo tiene que tomar. Ah, bueno, pero cada uno tiene pensamiento propio, aparte del líder. Pero para eso vamos a hacer la plenaria, para eso vamos a estar juntos para hablar. Tu posición, aunque después te sometan... Yo me debo al equipo, y de lo que dice el equipo... Después te vas a deber al equipo y vas a hacer lo que diga el equipo. Hoy. O lo que dicen... Si vos tuvieras que votar, ¿cuál es tu...? ¿Te gustaría más apoyarle a Santiago o a Marito? No te puedo decir porque me está soplando. Entonces va a ser de esa manera, va a ser de acuerdo a lo que nuestro movimiento en línea general vaya a decidir. A ver, ustedes ahí que están en la platea, lista 4, ¿verdad? En noviembre. No, digan ya. Noviembre. Santi Peña. A ver. No, dale, a ver. Levanten la mano lo que dicen Santi, a ver, levanten la mano lo que dicen Santi y levanten la mano. Pero aclaremos que eso no es de Tu Asunción. Lo de Tu Asunción quiero saber. Los de Tu Asunción están ahí. Proyecto 2023, tú vas a presidente. Bueno, Tuma sí está bien para después, pero ahora es el problema. El proyecto sigue continúa hasta hoy, por favor. Bueno, pero tienen que estar también lo de la lista bien, porque si no, no pueden estar todos. Está bien. Bueno, no sean... No, espera que no sos panelista, dale. Ese es el problema, le da la mano y te agarra, no te dio el codo. Bueno, en el caso de ustedes ya han tomado la decisión y van a apoyar a Mario Abdo. ¿Por qué a Mario Abdo y no a Santiago Peña? No, nosotros buscamos la reivindicación y la dignificación de la dirigencia de base. El movimiento 11 de septiembre busca dentro de la dirigencia sus candidatos, busca la dignificación de su dirigencia de base. Creemos que el partido tiene suficientes hombres capaces que puedan coayudar a un gobierno nacional. No tiene sentido, Mina, que se juegue con un equipo, se llegue con un equipo al poder y otro maneje el Estado. Creemos que la dirigencia de base tiene que ser partícipe de un gobierno y esa es la reivindicación que nosotros buscamos por el movimiento 11 de septiembre. Bueno, tengo que ir a una brevísima pausa y después quiero entrar con otros temas con ustedes. Sanicer, atención, 29 años evolucionando en el mercado, en la empresa líder en artículos para la terminación de tu construcción, con calidad y garantía y asesoramiento. Un ratito, por favor. Acércate a Sanicer y conoce todo lo que tienen para brindarte el confort que buscas. ¿Dónde? Ya sabes, Avenida Eusebio Ayala, 966, casi 1 de noviembre. Esto al lado del viaducto de General Santos sobre Eusebio Ayala. Teléfono de Sanicer, 208-250. Ya sabes que hay ofertas semanales para tu construcción y también los primeros sábados de cada mes la gran feria de Sanicer. Estacionamiento propio y envíos a todo el país. Sanicer, construyendo juntos.
Bueno, Impacto, todo para tu hogar en un solo lugar. Mira lo que son los muebles de Impacto. Mira tener una casa, una pieza así, un comedor. Ah, ¿hiciste tu lista de boda ahí? Ah, buen gusto tenés, Jasmine. Divinas cosas en Impacto, tenés la casa que soñás y también la oficina, porque muebles corporativos ahora también hacen las cocinas, hacen los placares. En síntesis, visita el universo Impacto, te espera en el showroom de la fábrica ahí en San Lorenzo, kilómetro 2, o en la tienda ahí en el Shopping del Sol. Teléfono 573-230-1. Impacto, todo para tu hogar y tu oficina y tu empresa en un solo lugar. Pausa y enseguida volvemos con los precandidatos a diputados para Central por el Partido Colorado. Puede ser un gran día, date una oportunidad. En Joven Tigo tenemos grandes descuentos para vos. Lleva el Samsung J7 Prime con hasta 65% de descuento y hasta en 18 cuotas sin intereses con tu plan. Acércate a una tienda Tigo y estrená smartphone nuevo. Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaé, próximo a la zona de influencia del futuro segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto. Consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 500-395. La Loteadora Inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Sanicer. 29 años evolucionando en el mercado. La empresa líder en artículos para la terminación de su construcción. Con calidad, garantía, asesoramiento. Venga y conozca todo lo que tenemos para brindarle el confort que usted busca. Sanicer. Construyendo juntos. Participa de la promo Repsol y vas a poder ganar un auto 0 kilómetro, una moto Repsol y cambios de aceite gratis. Comprando lubricantes Repsol en las estaciones Barcos y Rodados o centros de lubricantes adheridos, te llevas un cupón para participar del sorteo. Lubricantes Repsol, para los motores más exigentes. Así de simple, solicita el dinero que quieras al plazo que quieras. Llama al 419-3000 o visita la sucursal más cercana en todo el país. Hablar de impacto es hoy un sinónimo de elegancia, estilo y variedad de diseños que marcan tendencia en amoblamientos residenciales y corporativos. Muebles fabricados con calidad internacional que se adaptan a cada uno de tus espacios con la garantía de una empresa orgullosamente paraguaya. Visítanos en el showroom de la fábrica de San Lorenzo o en nuestra tienda del Shopping del Sol. Impacto. Todo para tu hogar en un solo lugar. Te cuento más secretos para mantener la piel de mi rostro radiante e hidratada. Empiezo mi rutina utilizando el gel de limpieza Dermagloss Facial. Sus componentes estimulan la producción de colágeno, ayudan a la regeneración celular y me brindan una sensación de suavidad todo el día. Después de utilizar el gel de limpieza, hidrato mi rostro con Dermagloss Facial Día, que es de fácil aplicación y absorción. Con Dermagloss Facial mantengo mi piel radiante e hidratada todo el día. Dermagloss, para que tu piel muestre lo mejor de vos. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Bueno, atención que como siempre Pharmacenter cuida lo que importa. Por eso
el 3 y 4 de noviembre apoyan a Teletón habilitando todas sus sucursales para que vos puedas hacer tu donación. También puedes donar ingresando, atención, a www.farmacenter.com.pi. Farmacenter, la farmacia de Teletón. Bueno, y la loteadora te ofrece este loteamiento sensacional que queda ahí en emboscada 2 y emboscada 3, ¿eh? Realmente siempre es importante invertir en propiedad, es lo único que se valoriza siempre, ¿eh? Sobre todo si todavía no tenés el terreno, pero si ya tenés, invertí en tierra. Lotes ubicados en la zona de pleno encima desarrollo de infraestructura vial, es impresionante, todos los viaductos, la ruta. De hecho, es la que más carriles tiene, la que va a emboscada Mariano Roca Alonso, etcétera, ¿eh? Bueno, especiales para diversos tipos de emprendimientos. Consultá llamando al 752-769 o en Facebook consultá y ahí tenés todos los datos. La Loteadora Inmobiliaria, tu inversión más inteligente y segura en la vida. Bueno, a ver, me gustaría que me digan así 2 o 3 ejes, si bien ya sé que van a estudiar todos los proyectos, que se les presenten si llegan a ser diputados, pero... 2 me digan, porque si no tardamos demasiado. 2 ejes importantes que ustedes mismos quieren tomar la iniciativa de plantear legislativamente. A ver, vamos primero a... Salud y educación. ¿Pero qué de salud y educación? Salud y educación, primero dotarle, por supuesto, de la infraestructura en educación, por ejemplo. Hoy día vemos que se caen las escuelas. Nosotros queremos hablar de educación a niños, a jóvenes, pero si no tienen la infraestructura necesaria, es complicada la educación, pero sobre todas las cosas tener un mayor control. Nosotros vamos a buscar siempre apoyar lo que es con presupuesto para que la niñez y los jóvenes tengan la oportunidad de estudiar, pero brindarle y dotarle de infraestructura segura por sobre todas las cosas. Hoy día más de un montón de escuelas, 27 escuelas y piquitos que han caído en todo el territorio nacional y se van cayendo. Entonces, medio que hablar de educación a los niños, gracias a Dios tenemos que decir que hoy día todavía por lo menos no tenemos niños que hayan muerto, por ejemplo, dentro de las aulas, ¿verdad? Pero es importante tener el control por sobre todas las cosas sobre ese presupuesto que se da a educación. Entonces, en primer lugar. En términos presupuestarios para educación y salud. Y dotarle de infraestructura, en este caso, modernizar. Tener la posibilidad de que los niños accedan a bibliotecas, no solamente acá en la capital, sino en el interior del país también, computadoras. ¿Y en el caso de salud? Y en el caso de salud también hablar un poquito del presupuesto, porque hoy día no alcanza el presupuesto o tal vez se redistribuye mal el presupuesto, el dinero, porque nos vamos a los hospitales, centros hospitalarios, no tenemos algodón, no hay insumo, no hay enfermera, no hay ambulancia, no hay forma de atenderle a nuestros padres, a los adultos mayores, mueren nuestros niños en los hospitales por una falta de atención. Estamos en el siglo XXI y no podemos permitir una situación que incluso ocurre acá a distancias cortas de la capital, por decirlo así, a minutos de la capital. Así es. Entonces, eso va a ser una atención muy especial que le vamos a dar desde el movimiento de Tu Asunción, liderado por el diputado Oscar Tuma. 11 de septiembre, ¿qué? A ver, los 2 ejes. Bueno, yo quiero contar un poco nuestra experiencia. Uno de nuestros proyectos de ley fue la ley de viviendas. Con eso conseguimos la primera vivienda, bajamos las tasas a 7.5 hasta 300 millones y a 9.5 entre 300 y 600 millones. La ley de vivienda fue un proyecto mío, apoyado por las empresas inmobiliarias, el caso del arquitecto González Acosta. Ese proyecto fue iniciativa parlamentaria mía. Y hoy nosotros estamos con un proyecto de universalización del cobro de tercera edad para adultos mayores. Hemos presentado el proyecto y por varias denuncias que hoy se está politizando,
el cobro de la tercera edad, nosotros presentamos un proyecto de que todos los que cumplan 65 años, que no tengan pensión privada, pública, o sea, y también que no tengan IRP, impuesto a la renta personal, sean beneficiarios de manera automática. ¿Y de dónde van a sacar los fondos? Hoy el panorama es 170.000 adultos mayores que están cobrando. 2018 hay un presupuesto de 35.000 que van a ser aumentados. Hay una diferencia entre 80 a 90.000 personas y eso representa en un nivel de 100 a 120 millones de dólares. El objetivo es sacar de los fondos sociales de Itaipú y ya se necesitan esos fondos. Ese es el proyecto que está en estudio en la Cámara de Diputados y para evitar la politización de ese recurso. Bueno, muy bien. Muy bien, digo, pero en realidad no sé si está muy bien porque no conozco el proyecto a fondo en el sentido siguiente. Yo digo siempre que todo proyecto, hoy antes lo hablo, o sea, que todos tengan plata, que todos tengan jubilación, que todo... El tema es que todo proyecto tiene que estar sustentado, como vos decís, a ver de dónde sacar los recursos, porque si no, uno promete cosas, ¿verdad?, que son inviables, digamos, ¿verdad? Pero por eso es importante que digas de dónde sacar los proyectos, yo te ¿verdad? quiero ampliar. La plata, yo presenté también el proyecto de educación financiera en el área curricular de educación. Ajá. Está con media sanción de diputados, está en la Cámara de Senadores. Sí. Fue proyecto nuestro. ¿Qué es lo que significa eso? Que la educación financiera sea una materia curricular en el área de educación. Ajá. Bueno, a ver, en tu caso, Jazmín, ¿cuáles son los dos ejes importantes? Y bueno, para comenzar, Mina, como había dicho acá Darío, la sensibilización del presupuesto nacional. ¿Sensibilización en qué sentido? En el sentido de darle un reconocimiento a las áreas que son las que van a dignificarle realmente a... En primer lugar, la educación, la salud, y por último, pero no por eso menos importante, está el tema de la seguridad. La educación, si bien la educación básica se dice gratuita, hoy por hoy no podemos decir que así sea. Porque ante la carencia que existe y ante la falta de reconocimiento a los docentes y, ¿cómo voy a decir?, ante el hecho de que no se cubren todos los gastos en las escuelas, en mis recorridos por lo menos, me ocupo reunirme con madres que están desesperadas porque le piden en la escuela, porque las profesoras, que de hecho ganan mal, no tienen para cubrir de repente los gastos de limpieza o lo que sería, y eso debería ser realmente contemplado y proveído por el Estado. ¿Y qué sucede? Que entonces se ven en la obligación de pedirle pequeños aportes y los niños que de repente no pueden o que se atrasan con eso, para el año siguiente no son admitidos. Y estamos hablando de la educación escolar básica. Entonces es un factor preocupante realmente para mí, porque aquel que no termina la educación escolar básica, pero mucho menos va a llegar a la educación secundaria o a la terciaria, ¿verdad? Después está el tema de la salud. Nosotros en el departamento central somos el departamento más grande, tenemos 2.200.000 habitantes, 2.500 kilómetros cuadrados de extensión territorial, y hay ciudades en las que, por ejemplo, no tenemos hospital distrital. Voy a hablar del caso de San Antonio o el caso de Ipané. En San Antonio ya no dan a luz. Las sanantonianas ya con el hijo casi saliendo se van en apuro a Ñemby o, por ejemplo, a Villaliza. Algunas veces en la espera hay casos de mujeres que han muerto. Y eso que estamos hablando de Central, no estamos hablando de lugares muy lejanos. Y hay casos de compatriotas, ¿verdad?, que mueren camino al hospital, y eso en estos tiempos ya no puede, por ejemplo, ser. Yo creo que mínimo todos los distritos del departamento central se merecen tener sus propios hospitales distritales para, por un lado, descomprimir los que actualmente existen, y por otro lado, para poder dignificar a esos distritos que realmente todavía no están contando con ese derecho básico que es el acceso a la salud, ¿verdad?, de calidad en igualdad de condiciones. Bueno, en tu caso, Carlos, vas a hacer hincapié en dos ejes, a ver.
¿Cuál Sí, es? en primer lugar, Mina, Educación, porque de hecho vas a dar Sí. continuidad al proyecto. transformar y revolucionar la educación paraguaya, que es el eje y el pilar del desarrollo y del progreso del país. Es el eje, el pilar del éxito, del fracaso de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Y después de un trabajo de casi 2 años, Mina, de recorrer el Paraguay, conociendo todas las realidades más profundas, hablando con todos los docentes, con los directores, con los jóvenes, con los niños, te da realmente un dolor en el alma, en el corazón, cuando vos ves un joven, Mina, que sale a un colegio público y repite 4 veces un examen de ingreso en una universidad nacional porque no ha aprendido, no ha tenido realmente la preparación necesaria. Y cuando va a una entrevista de trabajo, le rechazan. Y ese joven que se le rechaza porque no tiene la preparación para desenvolverse, se deprime y va a su casa, y muchos entran en las drogas o abandonan la posibilidad de seguir estudiando. El primer punto fundamental es transformar la educación, que nuestros docentes tengan realmente la preparación para poder educar a sus chicos, que tengan realmente el salario digno, que tengan realmente la dirección de la educación. Tiene que cambiar totalmente, Mina. En los últimos 50 años el mundo cambió lo que no cambió en 2000 años. Toda la forma de hacer las cosas, la forma de trabajar el empleo, lo que hoy se necesita en la sociedad es diferente a tantos años atrás. Entonces, revolucionar la educación implica una reforma educativa que le involucre a toda la gente y a toda la comunidad educativa, y que no se haga en 4 paredes, sino que la gente participe. Yo siempre recuerdo en este concepto, Mina, una persona que siempre me motivó mucho, que fue un intendente de Atigrá que se llama Feliciano Martínez. Exacto. Era un señor aranduca Atímina, era una persona que no tenía Transformó estudio, su ciudad. ¿verdad? Pero ¿cómo transformó su ciudad? Transformó invitándole a la gente, no contratando más camiones de basura, sino involucrándole a la gente. Y eso es lo que hicimos, ¿no? Le involucramos hoy al Paraguay, a las profesoras, a las maestras, maestros, y nos vamos a sentar a trabajar sobre la realidad. A mí me sorprende cuando un joven de 12 años te viene y te dice que es necesario para la educación del futuro, de lo que él va a necesitar. Ellos tienen la solución. Ahí está cuando se le abre las puertas a la gente y escuchamos y trabajamos con eso, que ese es el rol del parlamentario. Revolucionar la educación hasta que salga, Mina, hasta que se aumente el presupuesto, no en el 7%, sino en el 10%, que la educación sea el pilar fundamental. La cuestión es que nunca se trató de esto, Mina. ¿Por qué? Porque es un resultado a largo plazo. Claro. Y los políticos siempre buscan resultados inmediatos que den de alguna manera algún tipo de muestra de gestión. Sin embargo, estamos enfocados en esto, vamos a sacar la reforma educativa, vamos a unificar la vida de nuestros niños, nuestros jóvenes, y vamos a lograr que nuestros docentes realmente tengan una calidad de vida digna. ¿Y segundo ¿verdad? eje? Segundo eje, Mina, lo que todos piden en el Paraguay: trabajo, empleo. ¿Cómo se genera el empleo, Mina? La industria nacional debe ser desarrollada. En el Paraguay se deben hacer absolutamente todas las cosas. Hoy nosotros importamos 4.000 millones de dólares de China, y China nos compra 20 millones de dólares, cuando realmente en Paraguay tenemos la gente que tiene la capacidad, la fuerza para hacer, y tenemos empresarios paraguayos que quieren invertir. Hace unos meses, Mina, te cuento una anécdota. Logramos, por ejemplo, una lucha que estábamos llevando hace bastante tiempo, ¿verdad? Las metalúrgicas paraguayas habían sido perjudicadas y perdieron muchísimas personas que estaban trabajando, ¿verdad? Y se empezó a dar prioridad a las empresas de afuera, a la industria china. Le estábamos pagando nosotros la educación a los chinos, el seguro médico a los chinos y el impuesto a China. Logramos, después de un proyecto de ley de fortalecimiento de la industria metalúrgica nacional, logramos que hoy la licitación de Yacyretá, que está hoy en día en desarrollo, en licitación, diga exclusivamente a partir de hoy solamente Industria Nacional Paraguaya, y 5.000 personas van a volver a trabajar en esos lugares que hoy estaban sin trabajo. Pero ¿cómo tenemos que desarrollar? Tenemos que desarrollar una política que va a ser bastante dura, Mina, pero necesaria, y que se desarrolló en otros países de la región, que es darle prioridad a la industria nacional. Que aquel fabricante de zapatos que está en Itagua, que no puede competir con ese zapato chino, que es de acrílico y él hace acá de un cuero paraguayo y lindo, es el que tiene que vender los zapatos para la escuela y los colegios, y no los chinos. Acá en Paraguay tenemos gente que tiene capacidad de trabajar y capacidad de hacer las cosas. Y así se genera trabajo, prosperidad y progreso para los paraguayos. Y por eso vamos a enfocarnos en fortalecimiento fuerte de la industria nacional y desarrollar empleo acá para los jóvenes. Que la plata se quede en Paraguay. Bueno, me parece muy bien todos estos planteamientos, cada uno, digamos, con su eje y su tema. El tema de la educación, por ejemplo, ¿verdad? Si bien todos hablan de que efectivamente está el tema del presupuesto, ¿verdad? Que es sensibilizar el presupuesto, como decís. Vos hablas de que efectivamente tiene que aumentar, no al 7, sino que al 10, etc. Pero después está también algo que, esto que vos decís, lo de la reforma educativa. Yo creo que hay que
empezar a educar para el trabajo. Porque ¿qué pasa? Como dice Carlos, salimos del colegio. Yo inclusive que me fui a un buen colegio, etcétera, ¿verdad? Salí del colegio, digamos, 12 años de tu vida. Yo tenía una chica que trabajó conmigo durante muchos años, como 18 años o tal vez más, no me acuerdo. Y tenía una hija. Y ella quería, obviamente, que su hija estudie, ¿verdad? Para que pueda avanzar en la vida. Sale, por ejemplo, ella invirtió todo su trabajo, su tiempo, todo para que su hija estudie, ¿verdad? ¿Qué pasa? Sale la hija, 12 años de su vida invirtió en esa nena, ¿verdad? Sale del 6º curso y de verdad no sabe hacer nada, ¿verdad? Y yo también salgo del 6º curso y tampoco sabía hacer nada, ¿verdad? Porque finalmente 12 años perdí. ¿Qué es lo que terminé sabiendo? Sumar, restar, dividir, multiplicar, dividir con decimales. Después ya no me acuerdo más, ¿verdad? O sea, digo, nos tienen que enseñar y educar para el trabajo, ¿verdad? Educar para el trabajo. No puede ser que salgas de ahí, no sepas redactar una carta, que no sepas hacer un recibo para poder trabajar, que no sepas atender una centralita para poder emplearte mientras tanto de secretario. O sea, estamos, no sé, educando para no sé dónde. Entonces salen. Encima vos decís, ay, bueno, por lo que pasa que cultura general. Bore, ni cultura general, ¿verdad? Ni cuestiones prácticas, no sé, que vos le decís, mi amor, arreglaba este enchufe de la plancha, no sabe, ¿entendés? O sea, entonces digo, tenés que, impresionante de verdad, hay que hacer una gran reforma educativa. La educación, así como está ahora, no sirve para el trabajo. ¿Sabe qué falta, Mina? Eso demanda laboral. No. Falta política de estados en todas las áreas. Sí. Política de Estado. ¿Y qué son las políticas de Estado? Nosotros debemos proyectar el país para 30 años adelante. Educación en el agro, el tema vial. Es que realmente que sea para este país. Rumbo. Para, o sea, que lo que te digo es que educación en abstracto no sirve. O sea, algo más sencillo, plata. Sí. O sea, porque no, como ya me contaste, una de las cosas que yo quiero plantear es justamente el tema del censo de demanda laboral. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las áreas existen los bolsones de demanda laboral y tenemos un montón de gente que no puede trabajar y tenemos un montón de espacios que no están siendo ocupados. Y entonces una opción sería justamente la de formarle a la gente en educación efectiva, educación para que pueda aplicarse. Así es. Se hizo en algún momento, pero muy... por ejemplo, qué sé yo, creo que necesitaban soldadores. Quedó en estadística, ¿verdad? Pero entonces, quedó en estadística. Entonces se le formó a la gente en soldar y tuvieron un empleo. Pero digo, la gente, ¿qué vas a estudiar? Marketing. ¿Qué va a estudiar? Informática. No, informática todavía. Derecho, ¿verdad? ¿Qué va a formar? Y realmente millones de abogados. Y si bien hay muchos delincuentes, pero bueno, tampoco para que todos seamos abogados, digamos, ¿verdad? Entonces digo, sin embargo, no hay, por ejemplo... una fisiatra, no hay pocos, ¿cómo se llama esto que le enseñan a hablar? Foniatra, no me acuerdo cómo se llama. Fonoaudiólogas. O sea, digo, el ministerio tendría que orientar, como vos decís, y decir, miren gente, se está necesitando, hay tantos abogados, tantos marketineros, ahora necesitamos soldadores, ahora necesitamos... radiólogo y eso tiene que entrar y eso tiene que entrar en la columna vertebral de la educación, o sea, tiene que ser parte de la educación media. Lo que pasa es que eso no se hizo la última vez que se hizo una reforma en el Paraguay fue en el año 94, cuando la Nación Unida dice que mínimamente cada 10 años tenemos que revisar el sistema educativo. Pasaron 23 años. Sí. ¿Sabe qué se debatía en el Congreso en el 2013 cuando nosotros llegamos y empezamos a trabajar? Si se hacían proyectos de leyes si la banana podía incluir o no en el desayuno. Claro. O el día del yuyero. Esos eran los proyectos de leyes que se trataban. Se buscaba la forma de hacer parches. El camino es la reforma educativa, revolucionar la educación para lo que este mundo hoy necesita. Plata más reforma educativa, no solamente plata. Bueno, atención, tengo que ver una breve... Constitucional también, Mina, porque la reforma del Poder Judicial es algo fundamental. Sí. Voy a la pausa y enseguida continuamos. Cuando de construcción se trate, ya sabes, desde el cimiento hasta el techo, Mateco, la solución. Servicio personalizado, rápido, eficiente, con una infraestructura y garantías de seriedad. Mateco es una empresa con una vasta experiencia que ayuda a convertir sueños en realidades. Encontrás todo para tu construcción en un solo lugar. Entonces, obviamente, podés administrar mejor tu obra. Avenida Madame Lynch, casi Eusebia Yala. Teléfono, anotá si estás construyendo.
021-501-700. Mateco, 20 años creciendo juntos con calidad y cantidad garantizadas. Bueno, tenés una recepción, tenés una fiesta o simplemente querías tomar el té con una amiga. Confitería El Molino, España, casi Brasil. Lo mejor para tus fiestas y recepciones. Teléfono 021-2253-51, 021-2040-31. En la web anotá www.confiterialmolino.com.pi. Pausa y enseguida volvemos. Hoy puede ser un gran día donde todo está. Sanicer. 29 años evolucionando en el mercado. La empresa líder en artículos para la terminación de su construcción. Con calidad, garantía, asesoramiento. Venga y conozca todo lo que tenemos para brindarle el confort que usted busca. Sanicer. Construyendo juntos. Hay cosas que vale la pena cuidar y queremos hacerlo juntos. Pharmacenter, cuidemos lo que importa. Un solo paso puede cambiarlo todo. Este 3 y 4 de noviembre, ayuda a Teletón con Tigo Money. Doná desde tu billetera Tigo Money y en agradecimiento vas a recibir beneficios por tu solidaridad. Tigo, el centro sos vos. Hablar de impacto es hoy un sinónimo de elegancia, estilo y variedad de diseños que marcan tendencia en amoblamientos residenciales y corporativos. Muebles fabricados con calidad internacional que se adaptan a cada uno de tus espacios con la garantía de una empresa orgullosamente paraguaya. Visítanos en el showroom de la Fábrica de San Lorenzo o en nuestra tienda del Shopping del Sol. Impacto. Todo para tu hogar en un solo lugar. Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaé, próximo a la zona de influencia del futuro segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto. Consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 500-395. La Loteadora Inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Hipogloss sabe que lo más importante para vos es cuidar y proteger a tu bebé. Por eso, cuando aplicás Hipogloss en cada cambio de pañal, gracias a su exclusiva fórmula triple acción, cicatriza, regenera la piel y crea una capa protectora que la protege de la humedad. Hipogloss, la protección recomendada por generaciones de madres y pediatras. Odontos, una organización al servicio de su salud bucal. Por una mínima cuota mensual, usted puede acceder a todos los tratamientos odontológicos. Una boca sana es posible con Odontos. 24 clínicas odontológicas propias con más de 200 profesionales que abarcan todas las especialidades de la odontología moderna. Planes para familias, empresas, cooperativas y asociaciones. Mantenga su salud bucal siempre. www.odontos.com.py. Seguinos en Instagram y Facebook. Participa de la promo Repsol y vas a poder ganar un auto 0 kilómetro, una moto Repsol y cambios de aceite gratis. Comprando lubricantes Repsol en las estaciones Barcos y Rodados o centros de lubricantes adheridos, te llevas un cupón para participar del sorteo. Lubricantes Repsol, para los motores más exigentes.
En Tigo tenemos grandes descuentos para vos. Lleva el Huawei i7 con hasta 100% de descuento. Acércate a una tienda Tigo y estrená smartphone nuevo. Bueno, atención que la pomada Hipogloss, ya sabes, protege la piel de tu bebé contra las paspaduras en cada cambio de pañal. Hipogloss genera una barrera protectora sobre la piel y la mantiene humectada y protegida. Hipogloss, la protección en la que vos confías y recomendada por generaciones y generaciones de madres y pediatras. Bueno, Odontos, ya te conté, es una empresa paraguaya de odontología prepaga. Ahora vos y tu familia pueden tener la boca sana siempre, solo por una pequeña cuota mensual. Odontos tiene 32 locales propios a nivel país, más de 250 profesionales odontólogos. Odontos Salud Bucal para todos y en el territorio nacional. Sede central queda ahí en Palma, esquina Nuestra Señora de Asunción, en el centro mismo. Teléfonos 458-299 o si no, seguí a Odontos en Facebook. ¿Sabes qué? Haceme acordar, hay otro número de Odontos que es más fácil que este. Ok. Para poner acá, porque si no... Pero de todas maneras, Odontos en Facebook y ahí van a tener... porque si no, memorizar este número es muy difícil. Bueno, Jenny, ¿qué tenemos de las encuestas? Preguntamos en Twitter a cuál de estos precandidatos a diputados o a diputación por central votarías en las internas de la ANR. El 26% dice que votaría a Carlos Núñez Salinas, el 46% a Jazmín Narváez, el 23% a Darío González y el 5% a Enrique Pereira Talman, con base en 2.331 votos. Faltan 18 minutos, pueden seguir participando. Bueno, muy bien, que mucha gente votó, ¿eh? Este es el resultado de Twitter. A veces la gente se enoja, el que sale mal, el que sale bien está muy feliz. Pero nosotros ponemos en Twitter, saben que no podemos, nosotros por lo menos no podemos manipular resultados, ¿eh? Ahora sí, me dice, hay perfiles falsos, no sé, y creen también ustedes perfiles falsos, qué sé yo, ¿qué le iba a decir? Bueno. Claro, voto no. Ya no sé, claro, después eso hay que traducir el 17 de diciembre en votos. Ahí se va. Que es lo importante. Ahí se va. Bueno, a ver, gente, ¿por qué? ¿Qué hora es ahora? Y 6, ¿verdad? 3, bueno. A ver, les quiero hacer una... antes de la consulta, hay una cuestión que yo les quiero pedir a ustedes si son diputados. Todos hablaron de una forma u otra del tema de la salud. Pero hay algo muy importante, aparte del empleo, porque de verdad para mí luego, no sé si está educación, salud o empleo en primer lugar, porque viste que todo tiene que ver, porque si no tenés salud, obviamente no podés tener empleo ni podés educarte, o sea, obviamente salud en primer lugar. Empleo para mí está en segundo lugar y en tercero la educación. ¿Por qué? Porque si no tenés empleo no podés ni educarle a tus hijos ni nada. O sea, el empleo es fundamental, gente, ¿verdad? En la seguridad. Así es. Y ahí va a esos dos temas que no hablamos y que para mí es muy importante. Hace un conjunto. Que es la seguridad. Y ¿saben qué? Otra vez dentro de seguridad y que tiene que ver con seguridad y que tiene que ver con salud, le pido especialmente que tengan sensibilidad, vean presupuesto para el tema de las adicciones. Sí. Hay cualquier cantidad de chicas y chicos enfermos por adicciones y se pierden la vida. Y no solamente se pierden ellos la vida, porque encima consumen una droga de muy mala calidad y que les hace pelota al cerebro en pocos meses, ¿verdad? Y van a quedar zombies, un ejército de zombies vamos a tener, sino que encima son drogas que les hacen muy agresivos. No solamente se destruyen ellos, sino que destruyen a vos, a cualquiera que no es adicto por la necesidad que tienen, pues una adicción demasiado fuerte, la que y genera... Muchas veces a la familia misma. Claro, entonces atenta contra su propia familia, atenta contra cualquier ciudadano, contra sus hijos que se van a la universidad. Vos cuando venís del trabajo, no sabés, te encontrás con un adicto que está loco de necesidad, te mete un cuchillazo y fuiste. Entonces, por favor, el tema de las adicciones, gente. Hay demasiadas pocas camas. Ahora yo, no es que yo logré, pero de verdad insistí y se logró aumentar las camas en el centro, ¿verdad?, de adicciones, pero había 15 camas, después aumentaron a 20. Imagínate con la cantidad de adictos que hay y madres que no pueden hacer nada, no tienen dónde llevarlo, o sea, simplemente se joden, esa es la única. Entonces hagan hincapié en eso, porque hay un número alto de adictos. Pero bueno,
Es un pedido nomás que les hago a ustedes. ¿Por qué nunca el Partido Colorado gana en Central? Digo, ganan diputación, pero a ver, me imagino que ustedes también quieren ganar en Central la gobernación. ¿verdad? Es mi sueño. Bueno, a ver, ¿y por qué? ¿Ustedes tienen idea que viven en Central? ¿Por qué son más cantidad de colorados, pero nunca ganan? Pero nunca ganan en Central. ¿Qué pasa? A ver, ¿quién me puede responder? ¿Ustedes tienen idea por qué? Yo, Mina, quiero creer que existe un voto blando, por lo visto, adentro del partido, ¿verdad? Que opta mucho de repente a lo mejor por las localías o lo que sería, ¿verdad? Quiero pensar que es así. O sea que yo no sé por qué, o sea, de verdad no sé. A ver, ¿por qué? Mira, yo creo, después de recorrer el departamento y hablar con tantas personas, jóvenes, madres y padres, ¿verdad? Resulta ser que el partido viene con una tradición muy cerrada de dirigentes, ¿verdad? Y nunca se renovó y no se amplió esa línea dirigencial de gente que milita en el partido. Entonces las seccionales, si bien siempre cumplían sus roles electorales, ¿verdad? No llegaban a ampliar. Hoy nosotros, por ejemplo, la nueva generación que estamos en el partido, con Jamín, con los compañeros, hoy estamos abriendo y llegando a más personas. Y esas más personas que invitamos, le invitamos a militar, le invitamos a participar en los proyectos. Justamente vos estabas hablando recién de adicciones. Yo estoy acá con una amiga dirigente que me presentó hace unos días ese proyecto y me trajo ya el borrador para presentar a la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque le damos participación. Y esa participación es lo que busca la ciudadanía. Cuando vos le das participación, entonces la gente se suma y trabaja y tiene una esperanza, ¿verdad? Los líderes son los principales. Todo sube o cae de acuerdo al liderazgo, Mina, vos sabés eso, ¿verdad? Los líderes del departamento central de nuestro partido siempre se han cerrado a las pequeñas cúpulas y nos han abierto la oportunidad a que más personas puedan militar y que puedan estar cerca del gobierno, cerca de las autoridades, ¿verdad? Eso es uno de los factores fundamentales, ¿verdad? La apertura. El partido trabaja muy cerrado. Nosotros en ese aspecto también consideramos que somos un movimiento sumamente genuino porque somos gente, como decía Carlos, que venimos gente nueva. Nosotros, el movimiento de Tu Asunción dentro de la lista tiene... ¿Por qué no ganan? Quiero saber. Nosotros ahora estamos teniendo la participación a nivel de gobernación. Tenemos al candidato... ¿Y por qué no ganó hasta ahora el Partido Colorado? Y yo creo que hay una falta de unidad después de las internas. Considero que es así. Siempre hay un saldo de heridos, entonces no hay una unidad. Eso puede ser no hay un criterio uniforme en cuanto a eso. Y yo creo que ahora sí se da con este movimiento de Tu Asunción, por ejemplo, con la gente que se está candidatando y que está participando. Nosotros recorremos todo el departamento central y también nos dicen, al fin, gente nueva y no los mismos de siempre. Por eso nosotros no le votamos más acá a la gente, a los colorados, de nuestro propio partido. No, pero le ¿verdad? votan para otros cargos, pero para gobernador lo que no le votan, a ver. No, yo particularmente, mi opinión con respecto es uno gana la interna y no se le da participación a los otros grupos. O sea, el que gana cree que ganó todo. Así es. Y yo creo que el ganador tiene que sentarse a dialogar con los líderes de los distritos y de la región y dar una participación activa al poder que pudiera venir. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Por eso quiero preguntarle justamente eso, no solamente para la gobernación de Central, que ustedes no son los candidatos, pero de todas maneras, ¿qué va a pasar? ¿Va a ser posible la unidad? Porque nunca yo le vi, o sea, le vi también en algunos, pero hoy, digamos, el partido está bastante polarizado entre cartistas y anticartistas, o sea, así se polariza, ¿verdad? El partido. Entonces yo le pregunto, ¿ustedes creen que va a haber unidad partidaria? Porque eso que dice él no solamente es necesario para Central, sino que también a nivel nacional. O si no, no van a ganar. A ver. Bueno, Mina, te voy a contestar desde mi posición personal, ¿verdad? Pero partidaria. En el 2013, o sea, en el 2010, yo fui concejal electa por un movimiento que no era Honor Colorado. En el 2011, cuando se presenta la posibilidad de modernización del partido, nosotros estuvimos en contra. Todos los convencionales que me respondían a mí no tenían esa tesitura. Pasamos por unas internas
bastante fuertes, ¿verdad? O sea, con muchos ataques inclusive. Recordarás que Javier le atacaba muchísimo de repente a Horacio, él no tanto. Se terminaron las elecciones, nunca nadie se acercó a hablar conmigo, pero yo como colorada tengo un mandato de mi partido y me he acercado y me he acoplado y le he seguido a mi partido y lo volveré a hacer. Yo creo que esta vez, o sea, lo más probable es que sea el ganador Marito, ¿verdad? Entonces ojalá que los correligionarios nos acompañen. Y yo sí me comprometo a salir a buscarle a todos aquellos correligionarios que también participaron, e incluso algunos que todavía no participaron, porque no es algo menor enfrentar unas elecciones nacionales. Y ya sea el candidato a gobernador como el candidato a presidente, necesita del respaldo y del acompañamiento del último soldado desconocido del partido. Y yo de mi posición nunca esperé que me adulen, pero en nombre de mi partido, superadas las internas, yo pienso salir a adularles a todos, porque todos somos importantes. Ninguno de nosotros solo es tan importante como todos nosotros juntos. Así es. Mira, yo sinceramente creo que después del 17 de diciembre va a haber una gran unidad del partido, ¿verdad? Yo creo que todos los compañeros vamos a estar juntos en una misma causa, que el Partido Colorado vuelva a ser gobierno, ¿verdad? De la mano de Santiago Peña, que va a ser el próximo presidente, ¿verdad? Y vamos a tener el primer gobernador del Departamento Central Colorado, Mina, que va a ser Hugo Javier. Entonces yo creo que va a haber un gran abrazo entre todos y vamos a lograr de que todos sean parte del gobierno, ¿verdad? Vamos a ajustar todo lo que se tenga que ajustar en ese proceso, ¿verdad? Para que todos sean parte del gobierno y podamos realmente juntos llevar el carro nuevamente del 2018. Ahora, esto que decía recién, en realidad casi todos coinciden, porque también Jazmín dijo algo similar y Enrique también. Yo de verdad creo que no pueden esperar, sinceramente, hasta después del 17. Inmediato. Yo creo que ya antes, no sé, 2 o 3 semanas antes, tienen que empezar a dialogar entre personas de diferentes movimientos. Porque yo siempre digo, si Marito cree que va a ganar, va a necesitar de los de Honor Colorado, si no, no va a ganar las nacionales. El otro cuerpo. Si Santi cree que va a ganar, va a necesitar de los maristas, porque si no, no va a ganar. Entonces digo, sí o sí, que gane. Entonces entenderían eso. Gane quien gane, en serio. Se necesitan todos, van a ir a la Villa Nuda y los liberales van a estar ahí en el poder. Y ustedes ahí, no sé, haciendo viento con la pelota. Yo te quiero dar un antecedente, nomás, Mina. En el 2002, Carlos Palacio fue nuestro candidato. Carlos Palacio, que hoy es intendente de Limpio, perdió las elecciones de la gobernación por 1.100 votos. Claro, poquísimo. 2007, José María Ibáñez perdió por 45.000 votos. Y 2012, Mario Morel Pinto perdió por 65.000 Bueno, por eso, votos. el tema es que el tema de la unidad, gente. Si ustedes, en serio, ¿y saben cuál es la mejor forma de la unidad? Aparte de no ser tan hostiles como son, que se dicen de todo y después llaman a votar por el fulano, que era un hijo de puta. O sea, ustedes dicen, este es un hijo de puta, concha de tu madre, no sé qué. Votemos al hijo de puta, concha de tu madre. No, o sea, de verdad, no pueden ser así. O sea, tienen que moderar un poco más, ¿verdad? No, primero. Pero en segundo lugar, gente, yo estoy de acuerdo con lo que dijo Enrique, que hay que compartir el gobierno. O sea, si gana Marito, tiene que compartir algunos ministerios con la gente de Honor Colorado. Si gana Honor Colorado, tiene que compartir ministerios, porque entonces así todos luchan por el poder, porque si no vos estás luchando por el poder del otro nomás, ¿verdad? Tenés que darle también participación al otro equipo para que le den ganas de luchar también por ese espacio de poder. Eso es fundamental. Eso no va a pasar con Honor Colorado. Yo no sé con quién va a pasar y con quién no, porque ambos son muy sectarios hoy. O sea, acá la verdad que no sé quién es más o menos sectario. Ambos están en una posición muy radicalizada y eso no es correcto. No les va a llevar absolutamente a nada. Así que empiecen nomás a bajar un cambio. Buena atención, Tigo Business tiene la solución ideal para tu negocio. En Data Center único en Paraguay ofrece la opción más segura con tecnología de punta y sin inversión de capital. Así tus datos estarán siempre disponibles para que vos puedas enfocarte 100% en tu negocio.
Para más información, acércate a la tienda Tigo más cercana o escribí a empresas@tigo.com.pi. empresas@tigo.com.pi. Tigo Business, una solución para cada negocio. Pausa y volvemos. Aprenderán aquí todos los misterios del amor. Con el señor Casanova y su ella. Barrio Residencial Punta del Este. Es un paradisíaco lugar ubicado en el kilómetro 10 Mondaé, próximo a la zona de influencia del futuro segundo puente sobre el río Paraná. Un lugar atractivo por su diversidad de árboles y belleza natural. Ideal para su residencia o casa de fin de semana. Elegí hoy el lugar perfecto, consultando sin costo desde tu personal al asterisco lote o llamando al 500-395. La Loteadora Inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Hablar de impacto es hoy un sinónimo de elegancia, estilo y variedad de diseños que marcan tendencia en amoblamientos residenciales y corporativos. Muebles fabricados con calidad internacional que se adaptan a cada uno de tus espacios con la garantía de una empresa orgullosamente paraguaya. Visítanos en el showroom de la Fábrica de San Lorenzo o en nuestra tienda del Shopping del Sol. Impacto. Todo para tu hogar en un solo lugar. Odontos, una organización al servicio de su salud bucal. Por una mínima cuota mensual, usted puede acceder a todos los tratamientos odontológicos. Una boca sana es posible con Odontos. 24 clínicas odontológicas propias con más de 200 profesionales que abarcan todas las especialidades de la odontología moderna. Planes para familias, empresas, cooperativas y asociaciones. Mantenga su salud bucal siempre. www.odontos.com.py. Seguinos en Instagram y Facebook. El dinero que quiero, al paso que quiero, tengo lo que quiero, no hay que esperar. El dinero que quiero, al paso que quiero, en el Banco Continental, alcanzo mis sueños y voy por más. Así de simple, solicita el dinero que quieras al plazo que quieras. Llama al 419-3000 o visita la sucursal más cercana en todo el país. En Tigo tenemos grandes descuentos para vos. Lleva el Samsung J7 Prime con hasta 65% de descuento y hasta en 18 cuotas sin intereses con tu plan. Acércate a una tienda Tigo y estrená smartphone nuevo. Sanicer. 29 años evolucionando en el mercado. La empresa líder en artículos para la terminación de su construcción. Con calidad, garantía, asesoramiento. Venga y conozca todo lo que tenemos para brindarle el confort que usted busca. Sanicer. Construyendo juntos. Te cuento más secretos para mantener la piel de mi rostro radiante e hidratada. Empiezo mi rutina utilizando el gel de limpieza Dermagloss Facial. Sus componentes estimulan la producción de colágeno, ayudan a la regeneración celular y me brindan una sensación de suavidad todo el día. Después de utilizar el gel de limpieza, hidrato mi rostro con Dermagloss Facial Día, que es de fácil aplicación y absorción. Con Dermagloss Facial mantengo mi piel radiante e hidratada todo el día. Dermagloss, para que tu piel muestre lo mejor de vos. Buena atención que con Conti Transferencias podés enviar dinero a tus contactos
donde quieres y cuando quieras. Aplicación disponible para sistemas Android e iOS. Para más información visita www.bancocontinental.com.pi. Bueno, y agradezco siempre a la gente de Nulab que maneja las redes sociales del programa. Y hablando de eso, ¿cómo terminó la encuesta, Jenny? Consultamos esta noche a cuál de estos precandidatos a Diputación por Central votarías en las internas de la ANR. El resultado hasta ahora, el 26% votaría a Carlos Núñez Salinas, el 46% a Jazmín Narváez, el 23% a Darío González y el 5% a Enrique Pereira Talman, con base en 2.511 votos en nuestra cuenta de Twitter, @MinaFTV. Muchísimas gracias a todos por participar. Bueno, muchas gracias. El mensaje que quieran dar, tienen 30 segundos, gente. Empecemos por tu asunción, Darío González, precandidato por Central. ¿Lista cuánto? Es 4. Lista 4. Lista 4 de punta a punta. ¿Lista cuánto? Es enorme, 4. Enorme, y una cantidad de gente del equipo que nos acompaña, así que un agradecimiento también para todos ellos. Mina, gracias por la invitación. Y bueno, les insto a que voten por la lista 4 de punta a punta, porque en esta lista está el verdadero cambio, con gente nueva, con gente que no tiene imputación, que no tiene cuentas pendientes con la justicia. Somos todos gente sanos realmente, y bueno, es una opción única, genuina, que tiene el Partido Colorado, y por sobre todas las cosas la gente que viene clamando el cambio constantemente. Esta es la oportunidad que tiene el electorado de no solamente ir a votar, sino ir a elegir, que quiere el cambio y el que quiere gente nueva. Entonces la opción única y valedera es la lista 4 el próximo 17 de diciembre. Enrique Pereira, precandidato por Central Movimiento, 11 de septiembre, ¿lista? Lista 11. Lista 11, lista 11, bueno. A ver, Enrique. Lista 11, yo les pido al pueblo colorado, a la dirigencia. Nosotros venimos a reivindicar la dirigencia y estamos presentando candidatos políticos técnicos. Nuestro candidato a senador, el senador Velázquez, es médico de profesión. Nuestro candidato a diputado, a gobernador, es abogado. Yo soy ingeniero. Nuestro cabeza de lista del Departamento Central es Florencio Cantero, abogado. Y pedimos con esto la reivindicación de la dirigencia y que la dirigencia ocupe los espacios de poder dentro de un gobierno colorado. Por eso es muy importante que nosotros votemos por la lista 11 de punta a punta, Marito presidente. Bueno, muchas gracias. Jazmín Narváez, precandidata por Central Movimiento Colorado Añetete 3A. Y bueno, pedirles, en primer lugar, enviarle un saludo a la gente de la seccional 5, mi abrazo fraterno y mis disculpas, ya vamos a estar caminando juntos. Pedirles que este 17 de diciembre me den la oportunidad de representarles en el Parlamento votando a la lista 3A y que le pongamos a un gobernador colorado por primera vez, votándole al senador Eduardo Peta San Martín y a Marito para presidente. Gracias. Carlos Núñez Salinas, precandidato por Central Movimiento Honor Colorado 2B. Bueno, Mina, antes que nada agradecerte por la invitación de esta noche, ¿verdad? También agradecerle a todo el equipo que me acompaña, a todo el equipo del Departamento Central. Muchas gracias. Muchas gracias corazón por todo el respaldo que me dan. Y quiero dirigirme a la familia paraguaya, a la familia del Departamento Central, que siempre me recibe en sus casas, que siempre hemos estado conversando, compartiendo, ¿verdad? Que hemos llevado nuestro brazo de apoyo y que hemos estado siempre para escucharle. Decirle que trabajamos en política de corazón, trabajamos en política por convicción, trabajamos porque queremos ver salir adelante a nuestros jóvenes, trabajamos porque queremos ver un país de desarrollo, un país que dé realmente oportunidad a los jóvenes y que dé paz a la familia paraguaya. Y vamos a poner hasta la última gota de sudor, de trabajo y dedicación para lograr lo mejor para la familia paraguaya. Muchísimas gracias, Mina. Gracias a ustedes. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos como siempre. Les espero nuevamente el jueves, Canal 15 de Tigo, Noticias Paraguay, y del lunes a viernes de 8:30 a 12 por Radio 1000. Muy, pero muy buena noche y gracias a todos por venir también, ¿eh? Gracias.
Lunes de Mina fue presentado por Tigo. En Tigo, el Centro Sosbos, la loteadora inmobiliaria Sociedad Anónima. Su inversión más inteligente y segura en la vida. Pharmacenter, cuidemos lo que importa. Banco Continental, responde. Repsol, lubricantes Repsol. Cambia por Repsol. Cambia tu auto por un 0 kilómetro. Sanicer, construyendo juntos. Impacto, todo para tu hogar en un solo lugar. Odontos, odontología prepaga. Promed, medicina prepaga. Con los auspicios de Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción. 20 años creciendo juntos con calidad y cantidad garantizada. Hipogloss, la protección en la que vos confías.